Hola mis queridos hermanos, una vez más aquí estamos de vuelta con el gusto y el placer de saludarles en medio de esta temporada un tanto, digamos, difícil, puede decir, el hecho de no poder reunirnos, ¿verdad? Pero ya casi vamos a cumplir un mes de no congregarnos en el templo y realmente sí ha sido triste, desesperante, pero bueno. La palabra del Señor dice que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien. En ese sentido es que queremos traer un mensaje hoy el cual bendiga nuestras vidas y saber que aunque no estamos reunidos físicamente, pero sí en el Espíritu, y a través de las redes sociales estamos teniendo nuestra iglesia, ¿vio? También le informo que este sábado a las 7 de la noche vía Facebook Live vamos a estar transmitiendo en vivo la Santa Cena en casa, así que desde ya pido que todas las familias se preparen con el jugo especial, ¿verdad? Un panito, galletitas, qué sé yo, para que a las 7 en punto estemos conectados y vamos a participar de la mesa del Señor. Muy bien, dicho eso, vamos a orar como siempre, hermanos, al Padre, dándole gracias por su bendición y luego entramos a la palabra del Señor. Amén. Amado Señor, muchas gracias una vez más por esta bendita oportunidad que me das, Señor, de poder llegar a cada uno de los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, de mi familia, de mis amigos, Señor, de cuantos puedan vernos. Gracias, Señor, desde ya que tu palabra, Padre, traiga bendición, que tu palabra traiga, Señor, esa fortaleza a la cual hoy estamos necesitando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, nos declaramos tierra fértil para que tu palabra, como buena semilla, quede sembrada en nuestros corazones. Por favor, Señor, háblanos este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, hoy es viernes 10 de abril, nuestro servicio normal, ¿verdad? Viernes de adoración y alabanza. Obviamente pues no tenemos un grupo acá de alabanza, pero cada quien en su casa, tengo entendido, y yo creo que lo estamos haciendo, nuestros devocionales donde cantamos y leemos la palabra del Señor. Quisiera que leyéramos San Juan capítulo 4 esta noche. Dice así, el tema del capítulo es Jesús y la mujer samaritana. Y solo leo unos 3-4 versículos porque creo que todos ya sabemos este pasaje o esta historia. Dice así, San Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue, dice, a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, eso es como las 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí paro la lectura, que es el versículo 9, ya ustedes leerán del verso 10 en adelante, y quisiera hoy referirme a este pasaje, ¿no? Interesante, cómo la situación de ese pueblo llamado Samaria, de eso quiero hablar ahora, sobre esa doble cautividad que tenían los samaritanos, pero especialmente la historia de esta mujer, la doble cautividad que ella tenía que vivir en su diario vivir, valga la redundancia. Y quiero entonces ver lo siguiente, y es que en los tiempos de Jesús, el ir a una ciudad a otra era cuestión de días de camino, a menos que se fuera por barco o caballo, ¿verdad? Que casi nunca era el caso, debido a que la mayoría era de escasos recursos. Tener un caballo era sinónimo de riqueza, y por lo que vemos, Jesús tampoco usó este tipo de transporte. La única vez que vemos a Jesús montado en un asnito fue cuando entró a Jerusalén la última semana de su vida en la tierra, y de hecho el asno no era de él, era prestado. Así que cuando el texto sagrado describe que Jesús iba de una ciudad a otra, se supone que tardaba varios días en llegar. El texto que hoy vamos a usar o estamos usando dice que Jesús salió de Judea
para ir ¿a dónde? A Galilea. Y entre esas dos ciudades se ha descubierto que había una distancia aproximada de 160 kilómetros y se caminaba entre 3 a 4 días, dependiendo realmente el ritmo de la persona, ¿verdad? Pero entendamos que Jesús no iba solo, caminaba con 12 y aparte pues las multitudes que cuando pasaba por ciudades lo detenían para recibir algún milagro de él. El texto dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, un pueblo rechazado y odiado por los judíos, ¿verdad? Eran vistos como inmundos por los judíos. Por eso llama la atención que Jesús quisiera ir a Samaria. Y llegó a un pueblo llamado Sicar, y por algo el nombre aparece ahí, el nombre de Sicar. Y Sicar quiere decir, hermanos, interesante, fui a buscar esa palabra, Sicar quiere decir ebrio o falsedad. Y en ella Josué puso un refugio para los homicidas. Josué capítulo 20, versículo 7. Por eso también se conoce como ciudad de homicidas. Oiga usted, era una ciudad de ebrios, una ciudad de falsedad, pero también una ciudad de homicidas. En la actualidad esa ciudad se llama Nablus y es una de las ciudades más grandes de Palestina, que cuenta con una población más o menos de 134,000 personas. Así que vamos a hablar de Sicar, un lugar de falsedad, un lugar de ebrios y un lugar de homicidas. ¡Qué tremendo! En Sicar estaba el pozo que según la tradición era el que Jacob había hecho. En el tiempo de Jesús, Sicar pertenecía al territorio de Samaria. Y Samaria era un pueblo que había sido poblado por gente que no era judía. Si nos recordamos o volvemos unos años atrás, Asiria invadió el reino del norte, que era Israel, y se llevó a todo lo que encontró, y luego trajo gente de otros pueblos para que repoblasen el territorio de Israel, quedando un poco nada más de gente judía allí. Así que la poca gente judía que quedó viviendo en Samaria, al venir la gente extranjera, terminaron mezclándose con ellos. Y así la sangre hebrea empezó a desaparecer entre esa mezcla que hicieron. Por esto, los verdaderos judíos del reino del sur, en este caso de Jerusalén, de Judá, en la época de Jesús, odiaban a morir a los samaritanos. Pues ellos, los samaritanos, decían que también eran hijos o que eran judíos descendientes de Abraham. Pero Jesús, siendo judío, dice la palabra otra vez, que le fue necesario pasar por Samaria. Sabiendo que era un pueblo odiado por su pueblo, digamos, Jesús también debía de haber odiado, ¿verdad?, a los samaritanos. Pero Jesús dice, no, yo tengo la necesidad de ir allá. Y fue. Entonces voy a hablarles de la doble cautividad que esta pobre mujer vivía. La primera cautividad para una persona de Samaria realmente era precisamente haber nacido en Samaria o ser samaritano. Ser samaritano para un judío puro es sinónimo de maldición y ruina total en todo. Y la segunda cautividad, y aún más poderosa que la primera, era ser mujer, ¿verdad? No solamente ser samaritano, pero ya ser mujer era peor todavía. Es que hasta la mujer judía, amados, era vista como un ser de poco valor en la sociedad religiosa y política de Israel. Ahora, viendo esto, vamos a poder tener una mejor comprensión de la historia de la mujer samaritana. Sicar, un lugar de falsedad, un lugar de refugio de homicidas y un lugar de ebrios. Ahí vivía la samaritana. ¿No sería acaso por eso que ella había tenido 5 maridos? Y el que ahora tenía no era suyo. Toda su vida estaba llena de falsedad, sin sentimientos verdaderos, sin haber sido amada. Su corazón estaba vacío. Por su estilo de vida, quizás la demás gente la llamaban prostituta, mujer fácil, a lo mejor mujer quita maridos. O sea, tenía unos estigmas encima bárbaros de esa mujer. Jesús sabía que esta mujer tenía doble candado en su vida, y viviendo en esa tierra de falsedad y de homicidios, ella ni nadie podía cambiar de vida. Vivía en total sequedad,
Eso es lo que refleja al venir al pozo por agua. Así que Jesús tenía que liberar no solo a esa mujer, pero también a todo el pueblo samaritano. Sus discípulos se impresionaron al ver a Jesús hablando con una mujer, y más cuando vieron que era una mujer samaritana. Pues un rabino jamás le dirigía la palabra a una mujer, y menos que estuvieran los dos solos, ¿verdad? Hablando. Esto parece que degradaba al rabino ante los demás rabinos. Jesús tomó la iniciativa de acercarse a la mujer y le dice: dame de beber. Esto era lo que menos esperaba la mujer, que un hombre judío le dirigiera la palabra. Y por eso ella le responde: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí que soy samaritana? ¿Cómo te atreves? Le dijo. Quizá entre la lista de sus amantes estaba más de algún judío que la habían tratado únicamente como un objeto sexual. Por eso le dice a Jesús: ¿cómo te atreves? ¡Wow! De entrada, la mujer reconoce su inferioridad. Ella sabe que los judíos son racistas, y por lo mismo no podía haber una conversación sana entre ellos. Sin embargo, Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús se presenta como el regalo de Dios para saciar su sed y calmar todas sus necesidades. Esto le cautivó a ella, pues aún no logra comprender esas palabras. E inocentemente le dice: ¿cómo me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla del pozo? Jesús logra tener su atención. Una vez que logra eso, le hace el siguiente pedido y le dice: oye, mujer, llama a tu esposo o tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Vamos a definir estas palabras. Marido es esposo. Y muchas veces se ha dicho que esta mujer tenía amantes, pero el texto es claro y dice marido. En otras palabras, 5 veces ella se había casado. Ella nunca estuvo en pecado. Ella se casó la primera vez. Ella se entregó por amor. Ella se casó la segunda vez. Ella se casó la tercera vez. Se casó la cuarta vez. Se casó la quinta vez. Y a la sexta vez no se quiso casar. ¡Wow! ¿Será porque vivía en una tierra de falsedad? Pues así simboliza ese nombre. Sicar quiere decir falsedad. Falsedad, falsedad. ¿Será porque era tierra de homicidas que mataban todos los sueños? ¿Será porque era una tierra de ebrios? Gente no estaba consciente de lo que hacía. ¿Qué vemos acá? Ella en sus primeras 5 relaciones nunca fue amante de nadie. Ella siempre fue esposa. Hasta que llegó el 6º, que ella decidió vivir en unión libre. Pues a decir verdad, ¿quién que ha fracasado 5 veces en el matrimonio piensa volver a casarse? También vemos la necesidad de esta mujer de amar y sentirse amada. A pesar de sus fracasos, ella seguía creyendo en el amor. Qué interesante que esta mujer, después de haber tenido 5 esposos, el que tiene ahora, Jesús le dice, no es tu marido. No quiere decir que ella estaba viviendo con alguien que ya era casado. Quiere decir que vivía en unión libre. Porque cuando dice su marido, quiere decir no estás casada legalmente con él. ¿Estamos? Porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. ¿Cuándo? Después del matrimonio. Antes no. Entonces no se podía declarar el uno para el otro, ¿verdad? La bendición del Padre viene una vez que se trae la bendición del matrimonio. Antes del matrimonio son 2. Después del matrimonio son 1.
Y en este caso, esta mujer no le había quitado el marido actual que tenía, no se lo había quitado a nadie. No, era que estaba viviendo en unión libre. Por lo menos a eso llega el consenso de los estudiosos, ¿verdad? Que esta mujer cada vez estuvo intentando para encontrar el amor, cada vez. Pero como vivía en una tierra de falsedad, pero como vivía en una tierra de homicidas, pues obviamente nunca lo iba a encontrar. ¡Wow! Veamos entonces que el primer encuentro de Jesús con Samaria no fue con líderes religiosos, ni políticos, ni personas importantes de Samaria. No, señores. Fue con una mujer rechazada, abusada y llena de carencias. Con razón Jesús dijo que Él había venido a los enfermos y no a los sanos. Sanando a esta mujer, lograría atraer la atención de los demás samaritanos. No había otra manera que los samaritanos escucharan a Jesús por el hecho de que Jesús era judío. Y recuerda, la discusión era, la mujer samaritana le dijo, ustedes dicen que a Jesús o se debe adorar al Padre únicamente en Jerusalén, pero nosotros decimos que también aquí le adoramos. O sea, es decir, había una discusión ya de religión allí. Por eso es que no podía los samaritanos escuchar a Jesús. Jesús tuvo que usar un canal, una mujer de ahí, una mujer, digamos, autóctona de ese pueblo, transformó la vida de una mujer primero y esa mujer se encargó de que todo el pueblo escuchara a Jesús. Jesús había transformado su vida, había quitado la falsedad, pero también el estigma de ser samaritana. Mira, Jesús no la cambió de lugar de vivir, Jesús no la quitó de la tierra donde vivía, Jesús cambió su vida. En otras palabras, no importa cómo sea el lugar donde tú vives, lo que importa es cómo tú eres. Jesús va a cambiar tu vida, porque si aunque la tierra sea estéril, recuérdate la otra mensaje que les di la otra vez, Jesús viene y transforma vidas. Jesús usa vidas para cambiar el lugar. ¿De qué sirve que el lugar sea bueno si la gente es mala? Es mejor que la gente sea buena aunque el lugar sea malo. ¿Por qué? Porque las cosas buenas las hacen las personas buenas. Jesús cambia a esa mujer. Y entonces dice, ya sané a esta mujer, ahora voy a lograr atraer la atención de los demás. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que ella fue la primera predicadora legalmente reconocida en Samaria. Cuando recibió el regalo de vida eterna, corrió a sus vecinos y les dio testimonio de lo que había sucedido con ella. El texto dice que toda la ciudad vino a Jesús y creyeron en Él. Primero creyeron por la palabra de la mujer. Y aunque después dijeron, mira, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, pero también creemos por lo que nosotros hemos visto. Pero no iban jamás a ver si la mujer no llegaba a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en ella. Jesús vino a quitar esa sequedad. Jesús vino a quitar esa falsedad de su vida. Jesús vino a matar todos esos sueños que habían sido muertos, destruidos, porque era tierra de homicidas ahí. Entonces Jesús vino y dijo, no, yo cambio la vida de esa mujer. Las condiciones actuales de muchos no han cambiado, hermanos. Las cosas hoy siguen igual o peor para muchos. ¿Sabes qué? Muchos viven en falsedades. Viven en lugares a donde los sueños y las esperanzas de cambio se mueren, tristemente, ¿verdad? Todo es sequedad, todo es traición, violencia y muerte. Y queriendo saciar lo insaciable, viven vidas desenfrenadas, practicando hasta lo inconcebible, poniendo en peligro lo único que les queda, la vida. ¿Y cuántos han perdido lo único que les quedaba? La vida. ¿Y qué decir de algunos que sabiendo de Dios lo ignoran? Qué triste. Conociendo de Dios, muchos que sus padres son cristianos ignoran a Dios. Muchos esposos que sus esposas son cristianas van a la iglesia, ignoran a Dios. Y por eso creo que Dios tiene que trabajar como está trabajando hoy a través de esta pandemia, para que los que lo ignoran hoy dejen realmente de ignorarlo. Hoy las personas están, Padre, tú sabes. ¿Te das cuenta? Interesante lo que Dios está haciendo. Muchos
de alguna manera viven atados a tantas cosas. Mucha gente hoy está enferma. ¿Qué decir de esa gente que pudiendo venir a Dios no vienen a Él? También hay quienes que han sido marginados y hasta olvidados solo porque no poseen algún estatus de respeto. A veces las personas pobres, a veces gente sin estudio secular, gente enferma y en nuestra comunidad americana gente indocumentada, madres solteras, etcétera. Todos esos son estigmas que deben ser destruidos, que nadie debe de aceptar en su vida. A veces ponemos en la sociedad estigmas sobre otros, porque no llena estos requisitos por aquello o por lo otro, o porque es indígena o porque esto o lo otro. ¿Sabes qué? Dios viene a eliminar todo eso. En Dios no existe nada de eso. En Dios todos somos iguales. Dios no está viendo ni siquiera los títulos que tienes colgados en tu pared. ¿Sabes? A veces los títulos, en vez de ayudarnos, nos entorpecen. Perdonen, pero es la verdad. Estudiaba mi carrera acá con hombres de Dios, y una vez que terminaron su carrera me di cuenta que el estudio no les ayudó. Me di cuenta que aún siendo hombres de Dios, el estudio los echó a perder. ¿Por qué? Porque el estudio, el conocimiento, sin la sabiduría de Dios, con razón el apóstol Pablo dijo, la mucha letra mata. ¿Cuántos hombres empezaron creyendo en Dios y terminaron negando después que salieron de la universidad? ¿Sabes por qué? Porque el estudio mata. Si no tenemos la sabiduría del Padre para ir a estudiar a otros niveles superiores. Así que nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Jesús hoy también ve como necesidad, hermanos, importante el pasar por tu casa, el pasar por mi casa, para poder romper esos candados opresivos que han limitado el avance de muchos, que han matado muchos sueños, que destruyen todos los buenos propósitos de vida. Jesús es el regalo más grande y poderoso para toda la humanidad. Al igual que a la mujer samaritana, que una vez que lo recibió, todo en ella cambió. Que suceda lo mismo hoy con nosotros. No importa en qué desierto te ha tocado vivir, hermana. Hablo hoy con usted que a lo mejor le ha tocado que fracasar una vez en su vida matrimonial y piensa que no puede más. ¿Sabe? Eso no es verdad. La mujer samaritana se había casado 5 veces y Jesús nunca la vino a condenar. Jamás le dijo que era pecadora por eso. Es más, ni siquiera le dijo, mira, estás en pecado porque tienes ahora que no es tu marido. No, él le dijo, mira, yo quiero cambiar tu vida, aleluya. Yo quiero hacer un milagro en tu vida, quiero sanar tus sueños, quiero resucitar una vez más tu esperanza de vida. Muchachos que han fracasado en sus estudios, en sus relaciones, en su trabajo, no se den por vencidos. Jesús otra vez tiene la necesidad, como tuvo la necesidad de pasar por Samaria, hoy tiene la necesidad de venir a tu casa y decirte, aquí estoy para darte el agua de vida, aquí estoy para sanarte. Sabes, hoy hemos aprendido que existen cautividades que muchas veces son impuestas por los hombres y otras veces son impuestas por el pecado. Pero también aprendimos que venga de donde venga la cautividad, Jesús está dispuesto a terminar con ellas. Solo tenemos que acercarnos a Él y recibir su palabra en nuestras vidas, y a partir de ahí Él se encargará de traernos a plena libertad. Sí, a donde puede cada uno de ustedes y yo podemos soñar, a donde se pueden tener esperanzas de un mejor mañana, sin importar lo que el mundo pueda estar viviendo. Pues nosotros no vivimos por lo que dice el mundo, sino por lo que ya Dios tiene establecido para nosotros. Amados, ¿quién te ha dicho que no se puede? ¿Quién te ha dicho que tú no vas a triunfar? ¿Quién te ha marcado para la derrota? No tienes que aceptar eso. Ya Dios te quitó la primera cautividad, que era la cautividad del pecado.
Hoy quiere quitarte esa cautividad que otros te han puesto, la doble cautividad. Dios quiere eliminarla, sacarla de tu vida. Deja de escuchar a esa gente. Si fracasaste una vez, aprende de eso y levántate en el nombre del Señor y ve por la segunda vez, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si fracasaste 2 veces, levántate y ve, porque Dios te dará una tercera oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Lo ha hecho conmigo. El problema es que a veces nosotros los ministros se nos olvida que también nosotros hemos sido beneficiarios de muchas oportunidades, y cuando se nos olvida, entonces exigimos cosas que no son verdad. Hermanos y hermanas, no importa dónde usted se encuentre hoy, no importa lo que usted esté pasando hoy, Dios le dice: me es necesario venir a tu casa. Recíbelo hoy. Dile: papito lindo, aquí estoy, Padre. Tal vez estás asustado, tal vez te dijeron que ibas a fracasar ahora con esto. No escuches eso, porque tú eres hijo, tú eres hija del Dios Todopoderoso. Y el Dios que yo tengo no deja jamás a sus hijos. Jamás renuncia a sus hijos. Él dijo: aunque una mujer dice, abandone lo que más ama a sus hijos, yo con todo y eso no lo haré. Aleluya. El Padre ofrece estar con nosotros y quiere resucitar tus sueños una vez más. ¿Te parece si hoy oramos y le decimos al Padre: resucita mis sueños, dame nueva esperanza, dame otra razón, Señor, para poder creer que yo puedo triunfar en la vida? El Padre te dice que sí te la da. Cierra tus ojos ahí, por favor, y vamos a decirle al Padre lo que tengamos que decirle hoy. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque aunque sea doble cautividad, tú estás dispuesto a llevarla y a terminar con todo eso. Señor, tú estás dispuesto a terminar con todo aquello que trajo sequedad a mi vida, que trajo falsedad a mi vida, que trajo, Padre, muerte a mis sueños. En el nombre de Jesús yo te entrego todo eso. Si soy padre soltero, si soy madre soltera, si soy un hijo que ha fracasado en los negocios, en el estudio, en el trabajo, hoy te entrego eso, Padre, para que tú vengas y me des de esa agua de vida, esa agua que nunca jamás va a permitir que yo vuelva a tener sed, que yo vuelva a vivir en el fracaso, que vuelva a vivir en la sombra de los demás. No más. El Señor hoy te levanta y nos levanta hoy para que seamos hijos victoriosos e hijas victoriosas. Padre, gracias. Bendigo el redil que has puesto bajo mi cuidado, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a palabra y poder. Bendigo cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada abuelo, cada abuela, cada sobrino. Todos aquellos, Padre, que están cubiertos bajo esta sombrilla, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a Canaán en Guatemala también, a sus pastores, a todos los que están ahí bajo nuestra cobertura. Bendecimos esa iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, muchas gracias por escucharnos una vez más. Para los hermanos de Palabra y Poder, les recuerdo que este sábado a las 7 de la noche vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Por favor, todos asegúrense de tener Facebook Live. Por ahí lo vamos a hacer. No va a ser por este canal ahora YouTube, sino que va a ser por Facebook Live. Por favor, conéctense allí. El sábado cada esposo va a ser el sacerdote de su casa, como siempre lo ha sido, y va a ministrar la cena del Señor. En caso de que no haya un sacerdote, usted, mamá, usted lo va a hacer. Usted va a tomar ahora ese papel. Usted va a ser el padre ahora de esa casa. Y si no está mamá ni papá, hermano, usted que es hijo, usted lo va a hacer. Amén. Todos vamos a participar de la cena del Señor. Así que una vez más, que Dios me los bendiga, me los guarde. Ánimo, por favor, manténganse en casita, no se desesperen. Esto está pasando ya y pronto va a pasar, y nosotros vamos a salir en victoria, gozosos, amén, porque después de la prueba viene la victoria. Muchas gracias por su atención. Mucha bendición para todos ustedes. Soy el pastor Maynor Escalante, acá de Riverside, California. En el amor del Señor los bendigo. Gracias. Muchas bendiciones.